Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario y el primer punto es lectura y aprobación de las actas del 15 y 28 de marzo. ¿Algún partido quiere intervenir? Ciudadanos. Ciudadanos va a votar en contra mientras no se transcriba en las actas por escrito las intervenciones de los concejales en este pleno. Partido Popular. Nuestro voto va a ser en contra. Desde que gobierna Izquierda Unida votamos en contra, precisamente porque no se transcribe íntegramente las intervenciones de los diferentes grupos y, por tanto, se está limitando la información municipal a los ciudadanos de grado. Bueno, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3. Abstenciones ninguna. El punto número 2 es el expediente 1971-2021, solicitud de acondicionamiento de camino acceso a pastos entre Cruciadas y Cortina en Ambás. Sí, existe dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Servicios, Ganadería y Zona Rural del día 7 de abril. Consta en el expediente que con fecha 21 de octubre del 21 se procede a la apertura de expediente administrativo de oficio después de que un concejal del Ayuntamiento informase que se había remitido a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial solicitud de acondicionamiento de un camino en Ambás, tras hacerse eco de necesidades que manifiestan ganaderos y propietarios de fincas aledañas, habiendo recibido contestación en la que se le indica que al tratarse de un camino municipal, la solicitud ha de encauzarse a través del Ayuntamiento. Se ha solicitado informe al ingeniero municipal en que señala que se constate que parte del camino cuyo acondicionamiento se solicita no aparece reflejado en la cartografía catastral actual, por lo que se hace necesario en primer término determinar si se trata o no de un camino público o, por si el contrario, es un camino de servicio, una servidumbre de paso. Y se planteaba la posibilidad del ejercicio de la acción investigadora. Aparece transcrito el informe completo del ingeniero municipal, donde hace una valoración de la situación en que se encuentra el camino y se concluye por parte de la comisión informativa que, a tenor de la documentación obrante en el expediente, queda clara constancia de la existencia histórica del camino, el cual habría desaparecido del catastro al haberse perdido la visión aérea del mismo por la situación que tiene en la actualidad por un desuso prolongado. A la vista de lo expuesto y en ejercicio de las competencias que le corresponden al Pleno, conforme al artículo 22 de la Ley 185 de bases de régimen local, se considera que los datos sobrantes son suficientemente esclarecedores para determinar que existe un error en el inventario de bienes, debido a la situación catastral de tramo de camino público, y que la citada situación debe ser resuelta sin necesidad de tramitar un expediente completo de investigación. De conformidad con ello, el Pleno acordaría, primero, aprobar la incorporación al inventario municipal de bienes del tramo de camino afectado por el expediente de camino de acceso a pastos desde Cruciadas y Cortina en Ambás, que tendría una longitud aproximada de 259 metros, el cual conectaría los caminos con la referencia polígono 99, parcela 9007 y polígono 99, parcela 99, en los extremos este y oeste respectivamente. Y segundo, ordenar la remisión al catastro de los datos del camino, incluido como público, para la debida constancia. Bueno, los técnicos municipales lo tienen claro y nada, lo que sometemos a votación es aprobar la incorporación al inventario municipal. Ciudadanos. Totalmente de acuerdo con el informe técnico. Partido Socialista. Nuestro voto va a ser a favor. Partido Popular. A favor. Bueno, estamos todos de acuerdo, lo sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. El siguiente punto es el punto número 3, expediente 544-2022, proyecto de obra de contención de taludes en Vigaña. Como en el caso anterior, existe dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Servicios, Ganadería y Zona Rural del día 7 de abril. Se ha recibido escrito de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial en que se pide acuerdo acreditativo de diversas condiciones en relación a la obra de contención de taludes en Vigaña Grado. La Junta de Gobierno Local de 21 de marzo adoptó acuerdo para anticipar la conformidad municipal y el acuerdo preciso para la rápida resolución del expediente. Visto el proyecto técnico redactado y considerando de interés para todos los vecinos la construcción y conservación de los citados caminos y teniendo en cuenta que los beneficios que reportará esta obra superan ampliamente los sacrificios económicos que la conservación supone, en ejercicio de las competencias que le corresponden al Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 185, regulador de bases de régimen local, el Pleno del Ayuntamiento acuerda, primero, ratificar el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de marzo y, por ello,
Primero, comunicar a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial la plena disponibilidad de los terrenos y autorizaciones y licencias necesarias para la normal ejecución de las obras. En segundo lugar, aceptar en su día las obras que sean integradas por la Consejería una vez ejecutadas de conformidad con los proyectos y órdenes facultativas. Y tercero, asumir el compromiso de que una vez recibidas serán incluidas como bienes de dominio público en el inventario municipal y de la conservación y mantenimiento a expensas del Ayuntamiento, de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan. En segundo lugar, se ordenaría la notificación del acuerdo. Bueno, no, ya lo dijo el secretario, es poner a disponibilidad de la Consejería los terrenos para ejecutar esta obra de contención de los taludes que es necesario en Vigaña. Ciudadanos. El voto es favorable. Partido Socialista. Nuestro voto va a ser a favor. Partido Popular. Nuestro voto siempre va a ser favorable a la mejora de los servicios y las infraestructuras del concejo y más si se trata de la zona rural. Estamos todos de acuerdo, lo sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. El siguiente es el punto número 4, expediente 545-2022 y es mejora del firme de la carretera entre Motas y La Caridad. Como en el caso anterior, también existe dictamen favorable de la Comisión Informativa del día 7 de abril del año 2022. Como en el caso anterior, se ha recibido escrito la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, donde en este caso pide informe o acuerdo acreditativo de condiciones en relación a la obra de mejora del firme de carretera entre Motas y La Caridad en Grado. La Junta de Gobierno Local adopta el 21 de marzo acuerdo para anticipar la conformidad municipal y el acuerdo preciso, visto a su vez el informe técnico considerando el interés para los vecinos, la construcción y conservación de los caminos y teniendo en cuenta que los beneficios que reporta superan ampliamente los sacrificios que la conservación supone. El Pleno del Ayuntamiento, competente de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 185 de base de régimen local, acordaría otra vez ratificar el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de marzo del año 2022 y por ello, primero, comunicar a la Consejería la plena disponibilidad de terrenos y autorizaciones y licencias necesarias para la normal ejecución, aceptar en su día las obras que sean integradas por la Consejería una vez ejecutadas de acuerdo con el proyecto y órdenes facultativas y tercero, asumir el compromiso de que unas recibidas sean incluidas como bienes de dominio público en el inventario y que la conservación y mantenimiento sean expensas del Ayuntamiento de manera que cumpla la finalidad a que se destina. Y en segundo lugar, se ordenaría notificar el correspondiente acuerdo. Bueno, esto es una obra que ya habíamos negociado con la Consejería en el ejercicio anterior. Había un compromiso de verbal de intentar sacarla adelante a finales del año pasado, no pudo ser y ahora ya la Consejería se compromete a sacarla adelante y nada, es poner a disposición de ellos los terrenos para que ejecuten esta obra que es muy necesaria. Ciudadanos. El voto va a ser favorable. Como es un convenio, una petición que se hace a la Consejería y van a ser ellos los que se encarguen de realizar esta mejora, pero como el bien es de titularidad municipal, para que no ocurra como en el anterior tramo, pues espero que el Ayuntamiento esté más pendiente de cómo se van a desarrollar todos estos trabajos. Partido Socialista. Nuestro voto va a ser favorable. Partido Popular. Nuestro voto va a ser favorable porque de sobra conocido es que se trata de una obra muy necesaria ya desde hace tiempo. Bueno, estamos todos de acuerdo, lo sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. El siguiente punto es el punto número 5, expediente 1872-2021, contrato para la renovación del alumbrado público en el concejo de Grado. Consta también dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Servicios, Ganadería y Zona Rural del día 7 de abril. Por el Ayuntamiento se inició expediente para renovar el alumbrado público exterior del concejo de Grado, actuando en 2.451 de los 4.901 puntos de luz existentes en el municipio, sustituyendo las actuales luminarias por luminarias LED más eficientes y actualizando 105 de los 147 cuadros de mando. El expediente tiene su origen en la tramitación que se ha seguido en el expediente 2013-2020 relativo al proyecto para el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Consta en el expediente que para obtener la subvención se ha redactado el documento denominado Proyecto de Eficiencia Energética en el alumbrado público exterior para la sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en el concejo de Grado, documento firmado por el ingeniero don Pedro López Ferrer. A su vez constan redactados los pliegos de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre del año 2021, aprobó la tramitación seguida, así como el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que vinieron a regir la licitación y dispuso la apertura
apertura de un periodo de proposiciones de 30 días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentan 3 ofertas. La mesa de contratación se reunió el 10 de enero del año 2022 y aceptar las proposiciones presentadas. El 17 de febrero se procede a la valoración de los sobres B criterios cuantificables con las puntuaciones que obran en el expediente, tras lo cual se realiza la apertura de las proposiciones económicas que da lugar por los correspondientes informes a las puntuaciones que se arrojan en el expediente. A partir de la puntuación obtenida por los licitadores, la mesa de contratación acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato para la renovación del alumbrado público del Concejo de Grado a Telegrado S.L. por un importe de 727.000 euros más IVA, por ser la oferta más ventajosa de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas. Se le requiere para que presente la correspondiente documentación en el plazo de 10 días hábiles y en todo el plazo concedido, el licitador propuesto contesta el requerimiento acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos. Por tanto, de conformidad con todo ello, siendo competente el Pleno a tenor de la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, se eleva la siguiente propuesta: declarar válida la licitación seguida y, de conformidad con ello, adjudicar el contrato para la renovación del alumbrado público en el Concejo de Grado a Telegrado S.L. con NIF B33 247 198 por un importe de 727.000 euros más IVA para un total de 879.670 euros IVA incluido, para el periodo de duración del mismo, que son 5 meses. En segundo lugar, autorizar y comprometer el gasto por la citada cuantía. Y, en tercer lugar, notificar el acuerdo al adjudicatario y publicarlo en la plataforma de contratación del sector público. Dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remite la notificación de adjudicación a licitadores y candidatos. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 5 días a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido el vencimiento, una vez transcurrido el plazo previsto para la interposición del recurso que lleva aparejada la suspensión de la formalización del contrato. En cuarto lugar, indicar que contra el presente acuerdo se puede interponer recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, en el plazo de 15 días a partir del siguiente que se ha notificado esta, de conformidad con lo dispuesto, la disposición adicional quinta al candidato o licitadores que hubiesen sido admitidos en el procedimiento. Bueno, todos los grupos ya disponen de las valoraciones de los técnicos y ahora, como el secretario decía, nos toca adjudicar según esos criterios a la empresa Telegrado S.L. Intervenciones, ciudadanos. Estamos de acuerdo con el criterio de los técnicos. Partido Socialista. Nuestro voto va a ser favorable. Partido Popular. Estamos de acuerdo con que se realice esta obra de renovación del alumbrado público en el Concejo de Grado financiada por los fondos europeos, pero entendemos que la adjudicación del contrato le corresponde al equipo de gobierno en este caso. Bueno, si ningún grupo quiere intervenir, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Ninguno. Y abstenciones 2. Siguiente punto es el punto número 6, expediente 2003-10 de 2021, modificación de la ordenanza fiscal número 302. En este caso consta dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Personal del día 7 de abril. Consta en el expediente que el 13 de diciembre se emite providencia de inicio del expediente donde se dispone modificar la ordenanza fiscal 302 del impuesto sobre incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana. El 24 de marzo se emite informe favorable de la intervención municipal y el 31 de marzo se emite informe por parte del secretario. Visto el proyecto de ordenanza de conformidad con lo dispuesto a la providencia de la alcaldía, se eleva a pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana incorporada como anexo. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de la Corporación y boletín oficial del Principado de Asturias por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente citado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004. Izquierda Unida. Bueno, es la modificación de la ordenanza de la plusvalía para ajustar lo que son los criterios del cálculo de la tasa a la modificación legal que había que asumir. Ciudadanos.
Bueno, traen este tema hoy, bueno, porque no queda más remedio, obligados por la ley. Esto es un tema que ya en el año 2017 se trató en este pleno. Precisamente este concejal había presentado una propuesta y había argumentado que se estaba llevando a cabo en otros ayuntamientos pues una adaptación previa para no estar sometiendo injustamente a ciudadanos a un impuesto que había sido declarado inconstitucional, y siendo inconstitucional era claramente ilegal. Y tenemos que, ya digo, se había presentado en el año 2017, en noviembre, esta propuesta. No la trajeron a pleno hasta 6 meses después, en mayo de 2018. Y, bueno, estiraron todo lo posible hasta que ahora mismo Izquierda Unida se ve obligada ya legalmente a traer esta modificación. No obstante, pues se ajustan escuetamente a lo que están obligados legalmente. Cuando, ríanse, las dos, ríanse. Yo me reí mucho escuchando la intervención de la concejal Marta Pravia en aquel pleno de 2018. Sí, me reí mucho pensando en que dice el alcalde que este concejal que no tiene respeto. Y tuvieron que, salir en apoyo a este portavoz, el resto de portavoces de los grupos políticos, por el trato que desde el equipo de gobierno se me estaba dando. Bueno, pues digo que se limitan escuetamente a traer hoy aquí esta modificación, ajustándose a lo que les obliga estrictamente la ley, sin hacer uso de las atribuciones que esa misma modificación les permite. Este impuesto de plusvalía, aunque tiene otro nombre técnico ahora, que es el incremento, es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto estrictamente municipal. Hay algunos ayuntamientos que no hacen uso de este impuesto y, bueno, permite aplicar un gravamen de tipo impositivo que no puede ser superior al 30%. Y este ayuntamiento lo está aplicando al máximo legal, al 30%. Podrían darse cuenta que las circunstancias ahora mismo de los ciudadanos de este concejo pues son las que son. Hay una crisis tremenda. Todavía estamos saliendo de una pandemia, pero el ayuntamiento lo que se dedica es a presumir de la cantidad de dinero que tiene, de la cantidad de dinero que recauda y de la cantidad de dinero que le sobra todos los años. Y si le sobra es porque recauda más de lo que debe. Y ese dinero debería estar en los bolsillos de los ciudadanos, y más en estas circunstancias. Y más en estas circunstancias. Y además, esa cuota tributaria pues también puede tener una serie de bonificaciones. Por un lado, no hay por qué aplicar el 30%, y por otro lado, sobre ese tanto por ciento que se aplique, se pueden establecer una serie de bonificaciones. Por ejemplo, se puede bonificar hasta el 95% de la cuota del impuesto en la transmisión de los terrenos. Hasta el 95%. Pues yo les voy a hacer una propuesta que espero que sea aceptada por el equipo de gobierno, porque tiene todo el sentido del mundo, en dos problemas que tenemos ahora mismo en este concejo. Por un lado es la pérdida de población y por otro, pues, el tema de la economía y de que, bueno, muchos negocios pues cierran y no vuelven a abrir. Y puesto que hay una posibilidad de bonificar
en este impuesto hasta el 95%, pues yo les voy a proponer que se bonifique el 90% cuando se herede de un familiar de primer grado, entre padres, hijos o los cónyuges, el inmueble en el que se haya convivido con el fallecido y el heredero, pues durante los 2 últimos años. Es un gesto, tiene dinero suficiente el ayuntamiento para poder aceptarlo. Y por otro lado, pues aplicar una bonificación al menos del 75% en la cuota de las herencias en los negocios familiares, pues cuando se continúe con esa actividad un mínimo de 5 años. Son 2 medidas perfectamente asumibles porque viene repitiendo el alcalde, bueno, pues que tenemos dinero suficiente, que se recauda más de lo que se tiene previsto y todos los años hay remanente. Por lo tanto, entiendo que es una manera de luchar contra el despoblamiento o esa pérdida de población, con lo cual fijaríamos al aplicar esta bonificación cuando entre padres e hijos bueno, pues heredan el inmueble donde conviven, y por otro lado reactivamos la economía o mantenemos la economía de este concejo bonificando al menos el 75% de la cuota cuando se herede un negocio familiar y durante 5 años se continúe con la actividad. El Partido Socialista. Gracias. Nuestro voto va a ser favorable a esta propuesta que se trae a pleno y sí nos gustaría, respecto a esta propuesta que presenta ahora el portavoz de Ciudadanos, si nos facilitara, en vez de traerla aquí al pleno a bote pronto, nos facilitara un poco más los datos de a quién afecta, de qué coste supone, a cuánta gente se va a beneficiar, cuál es el importe total de este cambio. Entonces, teniendo los números completos, pues a lo mejor podríamos apoyar esa propuesta, pero así de memoria yo no sabría si votar a favor o en contra, porque el recurso este de vamos a bajar impuestos es fácil. Oye, estamos en crisis, la gente necesita dinero en el bolso, es fácil, pero la gente también necesita ir al médico, necesita la atención a la dependencia, necesita servicios sociales, necesita arreglar carreteras, necesita servicios de aguas, necesita muchas cosas. Entonces, si los recursos que tiene un ayuntamiento o cualquier administración tienen que ser para resolver las necesidades del público en general. Pero claro, si sobran recursos, estamos recaudando de más. Pero a día de hoy yo no conozco ningún ayuntamiento al que le sobran recursos, porque siempre tenemos más necesidades que los recursos que tiene un ayuntamiento, ni este ni ninguno. Entonces, hay que valorar muy bien en qué se destina el dinero y de dónde se puede quitar. O si en algún momento tenemos un superávit cualquier cosa, ahí siempre hay, porque las hay siempre, necesidades que están sin cubrir. De todas maneras, podemos valorar esa propuesta. Si nos la hace llegar, la podemos valorar, incluso podemos votar a favor. Si consideramos que es mucho más el beneficio social que supone que el coste para el resto de los ciudadanos. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues tras examinar la ordenanza y ver que, bueno, claro, lógicamente, pues hay que aprobar una modificación de la ordenanza de la plusvalía, entre otras cosas, para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la legislación vigente. Bien, pero hay muchas formas de aprobarla. En ese sentido, tengo que coincidir con el compañero de Ciudadanos de que han ido a mínimos, porque al fin y al cabo la plusvalía pues es un impuesto potestativo que si en realidad en este ayuntamiento se quisiera suprimir, pues se podría incluso. Eso, lo que pasa que, claro, el afán recaudatorio es claro, sobre todo pues los equipos de gobierno y ya casi del signo que sean. Si bien
predomina más en ciertas tendencias. Nosotros, a la vista de tal como estaba planteada la modificación, que es una pura adaptación a mínimos, consideramos que desde Grado, desde el Pleno, desde los diferentes grupos municipales y sobre todo desde el equipo de gobierno, se puede ahondar más en la cuestión, podemos esforzarnos todos más y se puede hacer mucho más en estos momentos en el que la gente lo está pasando tan mal económicamente. Y para ello pues proponemos pues, una serie de bonificaciones. Lo primero es suprimir la plusvalía en el caso de las herencias. Se puede modificar hasta el 95%, que es lo máximo que permite la ley para este caso. Y es que mucha gente, pues cuando tiene que tramitar una herencia, desconoce que tiene que pagar las plusvalías y hay que explicárselo. Que incluso, aunque el impuesto de sucesiones no lleguen al mínimo y no les salga a pagar, a veces sí, pero espérate que te va a llegar el estacazo de la plusvalía. Ah, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué es eso? De la plusvalía no se escapa nadie. Ahí da igual que tenga más ingresos o que menos ingresos, porque al final de las plusvalías no se escapa nadie y se tiene que pagar. Y además es que, curiosamente, cuanto más años tenga la vivienda, más se paga. Pero supongo que en muchos casos la clase política pues esto lo desconoce. Pero el ciudadano de a pie, y cuando hay un fallecimiento y una herencia, bueno, pues ya se enterarán cuando se vean haciendo esos trámites porque les toque, porque a todos nos tocará desgraciadamente. Entonces, entendemos que aliviar la carga fiscal de los moscones, sin abrir un debate más amplio sobre los impuestos que no nos corresponden a nivel estatal, es el momento, sin duda, porque aprovechando esta modificación, el trasfondo es bastante claro, y es que al final todas estas modificaciones y sobre todo las modificaciones fiscales, curiosamente la inmensa mayoría acaban redundando en una mayor recaudación de impuestos. Nunca es a la baja, siempre es en el 90%, 95, 99%, se traduce en que el ciudadano paga más y la administración recauda más. Entonces, luego además pensamos que se puede hacer mucho más en el sentido de que se puede establecer también una bonificación del 95% que haya que pagar sobre terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas que supongan un fomento del empleo. Dada la situación económica que hay, dada la falta de empleo, que todo ello va unido pues, a un éxodo de las zonas rurales y de pueblos como Grao, que cada vez bajamos más la población. Yo pienso que tener iniciativas que ayuden a que se pueda fijar población o fomentar el empleo mediante la bonificación en ciertas condiciones a ciertos casos, pues siempre sería positivo. Y luego, además, nos queda otro tema, que estamos aplicando el tipo máximo de gravamen, que es el 30%. El equipo de gobierno debería estar en su ánimo que en vez de aplicar ese 30% máximo, tiene la potestad perfectamente para bajar el tipo de gravamen. Nadie se lo prohíbe, porque es algo que depende única y exclusivamente de una decisión política a nivel municipal, donde Izquierda Unida tiene mayoría y que además contaría, por supuesto, con el apoyo del Partido Popular. Por todo ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, lo que pedimos, en este caso al equipo de gobierno, es que deje esta propuesta encima de la mesa, que hoy no se apruebe, y que se puedan reunir los grupos en junta de portavoces y plantear la viabilidad o el estudio de ciertas bonificaciones que nosotros tampoco pretendemos que sean en términos absolutos, pero creemos que sí se puede hacer algo más y puede salir desde el consenso de los grupos, porque al fin y al cabo lo que beneficia es al conjunto de la población de Grao. Y además, a mayores, el Ayuntamiento de Grado se encuentra en una buena situación económica, entre otras cosas, pues por el remanente municipal del que han podido disponer, y usted lo sabe, para hacer obras, para hacer un montón de cosas. Bueno, sí, hombre, bueno, eso está a la vista. Entonces, tampoco pueden renunciar perfectamente a recaudar más impuestos de lo que se viene recaudando hasta ahora. Porque es que además esto tiene
pues mucha más miga de la que parece. Y es que además hay tramos en los que se recauda un 40% más, por ejemplo, en los pisos que se transmiten de menos de 5 años o si tiene más de 20 años, curiosamente. Al final la antigüedad se penaliza. Todas estas cosas, al final quien los sufre directamente es el ciudadano de a pie cuando le toca hacer estos trámites. El resto del tiempo no le importan a nadie, hasta que, claro, le llega el estacazo. Y ahí no se escapa nadie. Entonces lo que pedimos a Izquierda Unida es que renuncie a esa parte de recaudar más en favor de dejar esta propuesta encima de la mesa, hacer una junta de portavoces, que los grupos puedan hacer propuestas y estudiar la viabilidad y la posibilidad de establecer determinadas bonificaciones. O bonificaciones. Ya no pedimos ni exenciones. Izquierda Unida. Yo de verdad que no entiendo nada. Debe ser que no hemos tenido una comisión informativa hace 10 días donde se hubieran podido, como ya dijo el compañero del PSOE, hacer las propuestas y podíamos haber hecho estudios y se podía de verdad haber venido a este pleno con un poco de preparación. Pero bueno, yo entiendo que si las cosas no se llevan a comisión y se traen al pleno, pues tienen más de posturas populistas y de brindis al sol que de verdadero interés. Se nos acusa mucho de ajustarnos a la ley. Yo creo que el día que se nos pueda acatar es el día que no lo hagamos. Es decir, el día que haya dudas de que no nos ceñimos a la ley, se nos puede acatar. Evidentemente, por cumplir la legalidad, no me parece que sea muy adecuado. Y yo no he dicho nada distinto sobre... Yo creo que en ningún caso estamos nosotros presumiendo de ser una fuerza política que prioriza bajar impuestos a hacer inversión pública. Yo creo que está bastante claro que priorizamos al revés. Y me parece además muy llamativo que los dos partidos que están pidiéndonos que bonifiquemos este impuesto son los que a este pleno nos traen más propuestas de inversión, de subvenciones y de ayudas. Evidentemente hay que poner en una balanza. Para hacer inversiones y para hacer gasto tiene que haber impuestos. De todas maneras, también se habían traído datos, además los habías pedido tú, Patricia, en su momento aquí, sobre los efectos de la plusvalía y demás, y creo que había quedado bastante claro que ni mucho menos éramos un municipio que estaba afectado ni tanto por la sentencia del Constitucional ni va a estarlo por esta nueva ordenanza. Y bueno, también recordar al equipo de gobierno del PP que ahora pide bonificaciones, que pide bajadas de impuestos, que gobernó en grado 2 legislaturas con esta tasa, con la actualización del valor catastral que supuso la mayor subida en los recibos del IBI del municipio y con otras tantas cosas. Me voy a quedar en lo de las ordenanzas. Sí, José. Bueno, le voy a matizar al portavoz del PSOE algunas cosas de las que dijo, porque de todas las inversiones a las que hizo referencia, como que con este impuesto se podrían afrontar en temas de sanidad, en temas de, bueno, enumeró una serie de cosas en las que solamente cabía carreteras, porque este es un impuesto estrictamente municipal. Y todas esas cosas que nombró pues no son competencia municipal. Entonces, este es un impuesto estrictamente municipal que en grado se está aplicando al máximo que permite la ley y eso no es un ataque. El decir que ustedes se ajustan estrictamente a lo que marca la ley no es un ataque, es una evidencia. Y se puede decir sin que nadie se pueda sentir molesto por ello. Lo que se les dice es, puesto que se están ajustando estrictamente, o sea, el trámite que traen hoy aquí es cumplir estrictamente lo que la ley les obliga y lo que se les está pidiendo es que además utilicen todos esos abanicos que se publican en ese Real Decreto. Ese Real Decreto les obliga a una modificación, pero les permite el poder afrontar otro tipo de medidas para flexibilizar este impuesto. Y es lo que se les está diciendo, que no están haciendo uso de ellos
justo en el momento en el que más se necesita. Hace referencia a otros mandatos en este ayuntamiento donde las circunstancias económicas no tenían nada que ver con las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Ni hubo en aquel momento, ni se estaba sufriendo una crisis sanitaria. Señor alcalde, cuando a mí se me ocurre asentir o negar con la cabeza cuando está interviniendo otro concejal, cantidad de ocasiones me llama la atención y se pone bastante brusco. A mí no me molesta que lo hagan otros concejales, pero bueno, le pido que sea coherente. Claro, sé que estas cosas les ponen nerviosos porque estuve escuchando el pleno de 2018 y claro, pues hasta me quitaron el sonido. No, bueno, pero tienen aquí un apoyo firme, o sea que tampoco tampoco es de extrañar. Por favor, limitémonos al pleno, ¿vale? Sí, hombre, que sí. Al pleno estamos ajustándonos. Bueno, pues eso, de todo lo que decía el Partido Socialista, ya digo, es un impuesto plenamente municipal que se podría suprimir. Pero bueno, yo no estoy pidiendo que se suprima porque evidentemente hay varias necesidades que hay que cumplir en este ayuntamiento. Pero ahora mismo es más, para un ciudadano estoy convencido que es prioritario el poder hacer frente al recibo del gas, de la luz y que hay otra serie de cosas pues que todo el mundo va a entender que podría esperarse. Decir que, bueno, hacía referencia, decía que había dos grupos que pedían más subvenciones y ayudas en este pleno. Y yo, aquí, quien da subvenciones directas normalmente es Izquierda Unida. Yo ayudas las pedí y las sigo pidiendo para el comercio, pero viendo un poco lo que hacen otros ayuntamientos donde sin que ellos hubiesen provocado por decisiones políticas desacertadas pues cierres perimetrales o situaciones de tensión económica, se volcaron en ayudar a los comerciantes. Máximo aquí, donde tuvimos un cierre perimetral en las Navidades, según mi criterio, por falta de un impulso político sobre medidas que se tenían que haber adoptado y el no haberlo hecho pues abocó a un cierre perimetral. Eso, sí, yo lo mantengo, digo que políticamente José Ramón, por sí. favor, cíñete al punto que estamos tratando. Estoy en el punto. No tiene nada que ver. Sí, estoy en el punto. Estoy diciendo, aquí estaba hablando de subvenciones y ayudas. La concejal de Izquierda Unida. Ya, terminó. Ya dio un golpe encima de la mesa la concejal. Bueno, ella fue la que hizo referencia a subvenciones y ayudas. Y entonces le estoy contestando al tema de las subvenciones y ayudas que se pidieron desde Ciudadanos. No sé por qué me corta. Estoy en el hilo de esta moción. Y las ponencias de los valores aquí en este municipio son del año 2000, o sea, se publicaron en el año 2011, entraron en vigor en el año 2012, hace 10 años, ¿no? Que es la ponencia de la gerencia del catastro. Y cambió mucho la situación. Por eso, pues no es simplemente el que ustedes cumplan con el precepto que les obliga el Real Decreto, sino que esto es un arma o es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos. Y la vida de los ciudadanos en este momento se mejora, pues, puesto que en el ayuntamiento, repito, una y otra vez, se hace gala de que hay remanente y de que este ayuntamiento recauda y que adquiere bienes y que, en fin, una serie de, voy a decir, bueno, no sé si propaganda o si puesta en evidencia de hechos, que deje de comportarse como un nuevo rico y no presuma del dinero que está sacando de los ciudadanos, en este caso, hasta ahora injustamente, porque está desde el año 2017
este impuesto era inconstitucional y no lo modifican hasta el año 2022, mientras otros ayuntamientos tomaron medidas inmediatamente y en este se negaron a hacerlo. Pues lo que les estoy pidiendo es eso. Y después el Partido Socialista, en vez de decir que, bueno, que le podría parecer bien esta propuesta, me pide a mí que haga un estudio, que cuantifique, que el que tiene los técnicos y los datos es el ayuntamiento. Mejor hacía en pedírselo al equipo de gobierno. En vez de pedírmelo a mí, entiendo que mejor le podía decir al equipo de gobierno, hombre, parece una propuesta interesante, pues dejen este tema encima de la mesa y hagan un estudio a ver si esto que está diciendo el portavoz de Ciudadanos pues es viable. Entiendo que sí, que es viable, porque ya digo, con el remanente que hay, pues evidentemente entre eso y lo que se recauda en multas y lo que se recauda en una serie de cosas, es totalmente viable. Es totalmente viable. Estoy seguro que se deja de recaudar mucho menos de lo que tenemos después de superávit en todos los ejercicios. Pero sería más coherente que ese estudio lo realizase el equipo de gobierno por economía de medios y porque yo cada vez que tengo que consultar algún dato, pues tengo que hacer una petición, que la hago, pero quiero decir que se alarga mucho más en el tiempo. Y aquí lo que interesa es que el dinero esté lo antes posible en el bolsillo de los ciudadanos. Partido Socialista. Gracias. Bueno, más allá de un pequeño altibajo en el tono, visto el comportamiento de plenos anteriores, casi en este nos tenemos que congratular porque siendo un tema de importancia capital en el ayuntamiento, como el tema de un impuesto municipal, vamos manteniendo el debate con distintas posturas y con un tono más o menos correcto. Esperemos seguir así, no fastidiarlo al final. Respecto de la propuesta que hace el portavoz de Ciudadanos, nosotros entendemos que si trae una propuesta concreta, lo normal sería que nos pasara una documentación con la propuesta concreta que trae, con la cuantificación y estudiarla, porque claro, si a cualquier ocurrencia que tenga cualquier concejal, cualquier idea, cualquier propuesta que tal, los servicios técnicos municipales tienen que estar haciendo un estudio de viabilidad de todo eso, no hacen el trabajo del día a día. Son más que nada por los funcionarios que tienen una capacidad limitada. Entonces, si por lo menos, aunque sea en un primer nivel, si se hace una propuesta, se pueden pedir datos a intervención, oye, ¿cuánto hemos recaudado? ¿Cuánta gente había? Y si reducimos esto, vamos a sacar, por lo menos así a un nivel, más que nada se lo pido al portavoz de Ciudadanos porque es quien hace la propuesta. Entonces, por lo menos así a un primer nivel, aunque luego una vez, si se ve que la propuesta es viable y puede encajar y eso, se puede pedir a los servicios técnicos municipales un estudio más detallado. Pero por lo menos en un primer nivel sí que podría ser interesante que quien hace la propuesta pues que la estudie un poco. Respecto de la propuesta que hacía la portavoz del Partido Popular de estudiar esas bonificaciones y exenciones y hacer y convocar una junta de portavoces y poder estudiar eso, nosotros estamos totalmente de acuerdo que se puede hacer. Es verdad que se podía hacer en la comisión y podía ser, pero más vale tarde que nunca. Yo creo que a nosotros, al Grupo Socialista, nos parece bien sentarnos, hablarlo, ver qué opciones hay y si se puede plantear algún tipo de bonificaciones, algo que sean razonables para el interés público, que sea mucho más el beneficio de esas bonificaciones que lo que se podría hacer con ese dinero, pues encantados de valorarlo e incluso apoyarlo, si eso puede encajar. No tendríamos ningún problema, vamos. Nosotros en ese sentido total apoyo. Esto no quita que podamos aprobar esta modificación de la ordenanza fiscal ahora y luego nos sentemos y en un pleno posterior propongamos esas bonificaciones que son competencia municipal. Venga, muchas gracias. Patricia, ¿quieres? Sí.
Nada, en primer lugar, solamente comentarle a la concejal de Hacienda que no hubo ningún ánimo en no comentarlo en las propuestas que ahora se está haciendo desde el Grupo Popular, no comentarlas en la comisión. Primero, no disponíamos del tiempo suficiente para poder, no por cuestiones políticas, sino ya de la disponibilidad de cada uno, no teníamos tiempo suficiente para analizar la propuesta con profundidad. Cuando fuimos a la comisión, bueno, ya se nos da la propuesta y se nos dice, bueno, si tenéis alguna duda, pues habléis con la interventora o lo que sea. Bien. Pero claro, luego, días después, mirándola en más profundidad, pues nos damos cuenta de que, bueno, nada, es una adaptación a la sentencia del Tribunal Supremo y a la legislación vigente. Nada, es adaptar la ordenanza. Fue lo que se nos dijo la comisión. Bueno, luego mirándola con un poco más de tiempo, después de la comisión, nos hemos dado cuenta que el tema no es baladí, que tiene mucha enjundia y tiene mucha repercusión para los ciudadanos, para los bolsillos de los ciudadanos. Esa es la única razón por la que no se hizo las propuestas que ahora traemos en ese momento. Lo cual no obsta que se puedan estudiar dejando la propuesta de la modificación de la ordenanza hoy encima de la mesa, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Si realmente por parte del equipo de gobierno hay una predisposición positiva, al menos a estudiar, a hacer una junta de portavoces y pues que de ahí, de un consenso, bueno, pues mira, yo esta bonificación pues no la veo mal, a lo mejor no en el porcentaje que vosotros decís, pero sí se puede hacer, pues si no es al 95, pues es al 50, esta no la veo, pero esta otra de fomentar empleo, pues fíjate, pues esto sería interesante, pues con las propuestas que salgan ahí en conjunto, que eso luego se pase a los técnicos del ayuntamiento, que para eso están, y que realmente nos informen si eso es viable y qué repercusión tendría para las arcas municipales. Bueno, ahí tenemos que decir que el propio concejal de portavoz del PSOE dice un tema capital como es un impuesto municipal. Primero lo tacha de ocurrencia, pero luego lo tacha de las ocurrencias de las propuestas que trae. Bueno, yo entiendo que Ciudadanos lo hizo en los mismos términos que nosotros, ni más ni menos. Y creo que esto de plantear bonificaciones que sí se han aprobado en otros ayuntamientos y pegarle una vuelta un poco más profunda a la modificación de la ordenanza, precisamente, con la idea de tratar de aliviar la carga fiscal a los ciudadanos de Grau en un momento tan complicado que históricamente jamás se ha producido en ningún tiempo todo el cúmulo de situaciones sanitarias, económicas, etcétera, etcétera, que se están dando a día de hoy, la responsabilidad política pasa porque se tomen medidas también excepcionales que a lo mejor en otros momentos pues no son necesarias tomar. Y más cuando, además, el equipo de gobierno, bueno, pues presume pues de que el ayuntamiento, pues que económicamente, pues que va muy bien y que está muy bien. Pues entonces entendemos que con lo que se recauda a día de hoy es más que suficiente sin falta de recaudar mayores. O que se puede renunciar a una parte de la recaudación en favor de beneficiar al ciudadano de a pie, que ahora mismo pues no tiene con qué pagar el alquiler, porque ustedes no lo sé, pero no saben si el número cómo se incrementó el número de desahucios solamente en el partido judicial de Grau, por ponerles un ejemplo, cómo se incrementó el impago de pensiones de alimentos solamente en el partido judicial de Grau, por ponerles ejemplos que yo se les puedo trasladar de modo bastante cierto. Y como eso, pues todo, el pago de suministros, de muchas cosas. Entonces, todo lo que colabore a poder aliviar las cargas, pues entendemos que al menos los ciudadanos de Grau, al menos los moscones, se merecen que todos los grupos municipales nos sentemos a estudiarlo y que intentemos alcanzar un consenso. Creo que es lo mínimo que en este momento los moscones se merecen. Y entiendo que de sentarse, pues habría que sentarse antes de hacer la aprobación de esta modificación y no como dice el compañero del PSOE, que ahí sí me parece un poco ocurrencia, decir, bueno, primero aprobamos la ordenanza y luego ya si eso nos sentamos
Hombre, pues ya casi llevamos las cosas por orden, que estamos a tiempo, porque en muchas ocasiones se han dejado propuestas encima de la mesa para un pleno posterior y creo que no ha sido ningún drama ni ha supuesto ningún problema. Y a lo mejor eso fue lo que permitió estudiarlas mejor, ahondar más en ellas y aprobar una propuesta que luego al final pues sale por unanimidad. Entonces yo sigo insistiendo en lo mismo, sin tener que entrar en un debate que si fulanito, que si menganito, que si subida, que si bajada de impuestos. A mí lo único que me importa es Grau, son los ciudadanos de Grau y, sobre todo, es la responsabilidad municipal que tenemos los concejales y el alcalde de Grau, y más los que están en el equipo de gobierno, que al fin y al cabo tienen la mayoría suficiente para poder inclinar la balanza a favor o en contra de la subida de impuestos o de aliviar la presión fiscal a los moscones. Al final, pues no tengo mucho más que añadir, más que confiar en el ánimo del equipo de gobierno que deje la propuesta encima de la mesa y convoque una mesa de portavoces. Gracias, Patricia. Yo realmente cada vez entiendo menos de política. Se hace una comisión de portavoces para tratar este tema, con la interventora municipal en esa comisión. Decimos, ¿hay alguna duda, alguna propuesta? Está la interventora para solucionarlo. No hubo ni una sola pregunta. Por favor, Patricia, por favor. Que yo respeto a todo el mundo cuando habla, hacer lo mismo. Solo os lo pido, por favor, por educación. Solo lo pido por educación. Decís, hay una junta de portavoces, hacéis las propuestas, se debate. ¿Por qué no se hicieron? No se trasladaba al pleno. Cuando se convoca un pleno y hay un orden del día, es que no hubo ninguna propuesta anterior. Vosotros sabéis que hay una propuesta encima de la mesa. Acabo de preguntarle al Partido Popular antes de comenzar este pleno para una comisión de portavoces. Llevo esperando, no sé las veces que pregunté ya al Partido Popular. Tenemos que reunirnos. Sigo preguntando. Pero se pueden tratar ambos temas en la misma... Por favor, Patricia, por favor. ¿Vale? ¿Yo te interrumpí en algún momento? No, pues por favor, por educación, por favor. Bueno, ahora estoy hablando yo, por favor. Yo creo que dijo José Ramón, y lo que yo escuché, pudo haberme equivocado, pero creo que dijiste que el alcalde había dicho que teníamos el dinero suficiente. Yo puedo decir en alguna entrevista que tenemos el dinero suficiente para hacer una obra determinada, no el dinero suficiente para todo lo que se quiere hacer. Se recauda más de lo previsto. Eso el alcalde nunca lo dijo, que se recaudaba más de lo previsto. Decías que era propaganda, que éramos nuevos ricos, que presumíamos de dinero. Jamás. Lo que sí decimos, y voy a volver a repetir para que quede claro, es que llegamos en junio del 2015 a la alcaldía con un déficit de este ayuntamiento de 6,7 millones de euros. ¿Vale? Y lo que digo, que cuando acabe este año o principios del que viene, ese déficit va a ser 0. Eso sí lo digo. Lo que digo es que no subimos ninguna tasa en los 6-7 años que llevamos aquí. Los ciudadanos sí notaron una subida del IBI durante todos estos años. ¿Sabéis quién subió el IBI cuando estaba gobernando? El Partido Popular con Aigras. Con el voto en contra de Izquierda Unida. Ahí está el acta del Pleno. Con el voto en contra de Izquierda Unida. Y te voy a decir más, hay gente que me pregunta, ¿y el equipo de gobierno podía haberlo bajado? Sí, yo no digo mentiras, sí, podía haberlo bajado durante estos años, haberlo bajado. Con la situación económica que había, decidimos quitar todos estos créditos que estábamos pagando y hemos decidido bajarlo y ya lo hemos bajado. ¿Vale? Y a partir del próximo año los ciudadanos van a ver en el recibo del IBI una bajada. Yo soy de los que digo que cuando los ciudadanos pagan unas tasas o unos impuestos es para tener unos servicios y eso es importante y hay que pagarlos. El problema de todo esto está
cuando las tasas que pagan los ciudadanos se invierten como debe de invertirse. Esa es la gran diferencia. Y las tasas, lógicamente, hay que pagarlos. Porque decíais que si no se dieron ayudas, claro que se dieron ayudas. En servicios sociales, que Marta os puede explicar, al comercio, también se dieron ayudas. Y, como decía, así todo, hemos bajado el IBI. Y decíais que si hay un remanente de ahorro. ¿Sabéis por qué hay un remanente de ahorro? Porque hubo un control del gasto tremendo desde el 2015 a aquí. Porque esos remanentes de ahorro son de un control del gasto exhaustivo. Porque al final un ayuntamiento es igual que una casa. Uno puede estirar el brazo, pero tiene que tener cuidado para que la manga lo cubra. Y yo digo que si conseguimos todo eso y no hacemos demagogia, porque la demagogia es lo más fácil, cuando queráis cualquier reunión, cualquier informe de los técnicos se os da. Ya quisiera yo, cuando estaba en la oposición, que cada vez que pidiera un informe de un técnico se me diera, o que no tuviera que recurrir a un juzgado para ver un expediente. Y ahora todo se pide el expediente, se deja ver el expediente con toda la transparencia del mundo, ¿no? Y decía Patricia, creo que en la primera intervención, que todos los partidos cuando gobiernan quieren recaudar. Bueno, no sé si todos o casi todos, pero en principio, claro, lógicamente, todos quieren recaudar para poder invertir y sacar adelante servicios imprescindibles para los ciudadanos. Y decía José Ramón que en otras circunstancias, en otros mandatos, otros mandatos tenían otras circunstancias, sí, cuando se subió el IBI de la crisis económica, para que lo tengamos claro, que la subida del IBI fue durante la crisis económica, porque fue anterior al 2015. Y esa es la realidad. A partir de ahora, abiertos a cualquier reunión que pidáis de lo que queráis, a estudiar. Pero ahora, para votar, solo hay una propuesta encima de la mesa. ¿Sabéis cuál? La que presentamos nosotros, porque no se presentó ninguna más. No hay ninguna propuesta formal encima de la mesa para votar. No, eso es otra cuestión. Digo, petición formal de votar, solo hay una propuesta encima de la mesa. Una. ¿Vale? Y es lo que vamos a meter a votación, la propuesta que hay encima de la mesa. Ya no hay más intervenciones en este punto. ¿Votos a favor? A ver, procedimentalmente no se puede votar directamente. Hay una propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, entonces hay que votar antes del fondo del asunto la propuesta de dejarlo sobre la mesa. No, vamos a votar. A ver, me refiero que es obligatorio votar la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa. A ver, procedimentalmente se planteó una propuesta de modificación de Ciudadanos que no se puede tramitar porque una propuesta de modificación, una enmienda, tiene que presentarse por escrito antes del Pleno. No cumple reglamentariamente, la que leyó Patricia tampoco cumple reglamentariamente. Hay una petición del PP de que el expediente quede sobre la mesa y hay que votar esa propuesta de dejar sobre la mesa antes de votar el fondo del asunto. Correcto. Votamos la propuesta de dejar... Aprovechando que sí es cierto que tenemos pendiente hacer una junta de portavoces para otro tema, ¿qué problema habría por tratar ese y este tema en la misma junta de portavoces que está pendiente, señor alcalde? Si tampoco el esfuercito tampoco es tan grande si usted quiere. Tratamos en las próximas juntas de portavoces todo lo que queráis, pero hoy vamos a votar todos los asuntos que vienen al Pleno, vamos a votarlos. Entonces, primero, como bien dice el secretario, vamos a votar la propuesta que hay del PP de dejarlo sobre la mesa, sí, no o abstención, y a partir de ahí votaremos la propuesta que trae el equipo de gobierno. ¿Votos a favor de la propuesta del PP de dejarlo sobre la mesa? 3. ¿En contra? ¿Abstenciones? 2. A continuación, se vota la propuesta del punto que traía el equipo de gobierno de la modificación de la ordenanza fiscal número 302. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? 2. ¿Abstenciones? Perdón. Nosotros queremos votar en contra de la... Acabo de preguntar. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? Sí, abstención. Bueno.
Tan difícil será levantar la mano cuando se dice abstención, hombre. Por favor. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el punto número 7, expediente 426-2022, y es ampliación del nombre del museo para denominarse Museo Etnográfico y de Historia de Grau. En este caso existe dictamen favorable de la Comisión Informativa de Interior, Cultura, Festejos, Comercio, Ferias, Mercados, Nuevas Tecnologías, Participación, Comunicaciones, Compras, Desarrollo Local, Empleo y Seguridad Ciudadana el día 7 de abril. Se ha iniciado expediente para modificar el nombre del Museo Etnográfico de Grado. Consta la emisión de informe del Coordinador de Cultura, que aparece transcrito de manera íntegra en el expediente. Habida cuenta del contenido de la propuesta, no se estima afectada por la regulación del Reglamento de Honores y Distinciones, y en base a lo dispuesto, en base a las competencias que le corresponden al Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 185, regulador de bases de régimen local, se elevaría la siguiente propuesta. Primero, aprobar el cambio de denominación del Museo Etnográfico de Grado a efectos de que pase a denominarse Museo Etnográfico y de Historia de Grado, Museo Etnográfico y de Historia de Grado. Segundo, aprobar las siguientes denominaciones para las distintas colecciones que conforman actualmente el museo. Y entre paréntesis aparece recogida la serie donde se ubican Villa y Mercado, Villa y el Mercado, Palacio Frontera, Cultura Tradicional en la Cardosa, Colección de la Guerra Civil en la Cardosa y Llagar de Sidra en la planta baja de la Casa de Cultura. Y tercera, ordenar la publicación del acuerdo. Izquierdo Unido. Sí, buenas tardes. Nada, simplemente lo que traemos hoy a pleno es hacer oficial el nombre que ya se viene usando desde hace un tiempo, que es esta ampliación, que no solo pasa a denominarse Museo Etnográfico, sino también de Historia de Grado. Ciudadanos. Abstención. Partido Socialista. Nosotros vamos a votar a favor. Partido Popular. Abstención. Si no hay ninguna intervención más, lo sometemos a votación. Votos a favor de la propuesta, votos en contra ninguno, abstenciones 3. Siguiente punto es el punto número 8, expediente 518-2022, declaración institucional de la fe en COVID 2019. Como siempre, da lectura al secretario. Cuenta de todas formas la declaración institucional con el dictamen favorable de la misma Comisión Informativa de Interior del día 7 de abril. Consta en la declaración que la FEM y los gobiernos locales, cuando se cumplen 2 años de pandemia COVID-19, queremos dirigir la presente declaración institucional a la ciudadanía. Ante una situación inédita en tiempos recientes, como la derivada de la crisis provocada por la COVID-19, se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de contar con estados fuertes, articulados a través de unas administraciones públicas sólidas en sus distintos ámbitos estatal, autonómico y local, así como la importancia de poner en valor las políticas públicas y un sistema de cogobernanza leal, bien organizado y eficaz. 2 años después, podemos constatar que durante este tiempo de dura pandemia han aflorado claros ejemplos de esfuerzo colectivo, solidaridad, cogobernanza desde el diálogo y el acuerdo, retos compartidos, en definitiva, para afrontar los desafíos presentes y la construcción de nuestro futuro. Queremos rendir homenaje a toda la sociedad, al sector privado, a las administraciones públicas, a la sociedad civil y al papel desempeñado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hoy queremos dirigir un especial agradecimiento a aquellos trabajadores y trabajadoras que incluso en los peores momentos de la pandemia continuaron prestando un servicio público. Nos dirigimos a ti, trabajadora y trabajador de los gobiernos locales, de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Nos dirigimos a vosotros, a los servidores públicos que durante estos 2 últimos años nos habéis atendido y protegido. La sanidad, la seguridad, la limpieza de calles e instalaciones, el cuidado, la atención, el acompañamiento, nuestro día a día, siempre desde la proximidad. 2 años de máxima exigencia y dedicación total. 2 años dando lo mejor de vosotros mismos para hacernos la vida más vivible en medio de la mayor emergencia sanitaria y social de nuestra historia reciente. Un tiempo muy difícil, muy duro, muy doloroso, un tiempo en el que habéis demostrado día a día vuestra entrega, vuestra capacidad de trabajo, vuestro compromiso y vuestra vocación de servicio público, haciéndonos sentir, al igual que vosotros lo sentís, el orgullo de este servicio público. Hoy, después de estos 2 años, nos dirigimos a vosotros para reiteraros nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, a todos y todas, significativamente a quienes en las semanas más complicadas sostuvieron el pulso del país, sanitarios y sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad y aquellos que, en las entidades locales, formaron parte de los servicios esenciales,
policía local, bomberos y protección civil, limpieza viaria, recogida de residuos, ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a víctimas de violencia de género, agua y redes de abastecimiento, alumbrado público, limpieza de edificios y dependencias municipales, servicios sociales, atención a la ciudadanía, servicio de obras, servicios funerarios y cementerios, transportes, atención y protección de animales, tesorería, secretaría, intervención, responsables de unidades administrativas, mantenimiento, gabinetes de comunicación e informáticos. Queremos poner en valor también el papel de tantas personas, tantos trabajadores y trabajadoras de diversos sectores de la empresa privada que han sido esenciales durante este tiempo para dar una respuesta contundente al virus del COVID-19. Se cumplen 2 años, marzo de 2022, marzo de 2020, marzo de 2022. Hoy, 2 años después de aquel marzo de 2020, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y admiración a ti, trabajador y trabajador de los gobiernos locales, y nuestra consideración también a toda la sociedad, a tantas personas que han estado ahí arrimando el hombro en los momentos más difíciles. Gracias por tanto y gracias por todo. Gracias por habernos cuidado, atendido y protegido, como cada día, como siempre. Bueno, como es una declaración de la FEN y todos los grupos estamos de acuerdo, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9, expediente 692-2022, y es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, moción del Sáhara Occidental. Lorena. Bueno, traemos a pleno esta moción. El proceso de descolonización del Sáhara Occidental, antigua colonia española de la que sigue siendo legalmente la potencia administradora y que Marruecos ocupa militarmente desde 1975, ha sufrido un ataque con el apoyo anunciado por el presidente del Gobierno de España al plan de Gobierno de Marruecos para el Sáhara Occidental. El Gobierno de España da un giro muy significativo a la postura histórica de España, que siempre había abogado por una solución al conflicto en línea con lo marcado en la resolución de la ONU, que reconoce la soberanía política del Sáhara Occidental y, por tanto, reclaman su libre determinación. La brutal ocupación marroquí del territorio saharaui no solo viola el derecho internacional, sino que ataca constantemente los derechos humanos de la población del Sáhara Occidental, que vive bajo su ocupación. El Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental dentro del Reino de Marruecos ignora que durante los últimos 47 años las autoridades marroquíes han reprimido sistemáticamente cualquier movimiento de los derechos por el pueblo saharaui. Sus líderes han sido encarcelados o desaparecidos. En la 45 conferencia de la UCOCO de apoyo a la lucha del pueblo saharaui celebrada en Las Palmas de Gran Canarias el pasado mes de diciembre, se posicionó con contundencia, como en las 44 ediciones anteriores, a favor del ejercicio del derecho inalienable e indiscutible del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, además del derecho de los y las saharauis a vivir en su territorio ocupado hoy por Marruecos. En definitiva, la posición expresa por el presidente del Gobierno de España rompe el consenso internacional expresado por las Naciones Unidas, la Unión Africana o el Tribunal de Justicia Europeo, que reiteradamente no ha reconocido ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es por ello que el Ayuntamiento de Grao, a través de los grupos municipales que lo componen, quiere sumarse a esta justa reivindicación. El Ayuntamiento de Grao apoya la resolución Conflicto del Sáhara en el marco del proceso de descolonización, suscitando las resoluciones de la ONU, incluido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum. Traslada al Gobierno de España su rechazo al plan del Reino de Marruecos de autonomía para el Sáhara Occidental por no dar cumplimiento a la resolución de la ONU al ignorar el derecho de la libre determinación del pueblo saharaui. Traslada al Gobierno de España su apoyo al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Traemos hoy esta noción aquí, que antes estábamos hablando que trajimos otra hace poco, que fue en noviembre, y que por desgracia se repiten muchos de los temas y el fondo en ambas mociones y en todas las que se presentan por este partido en este ayuntamiento. Después de dar lectura y volviendo a leer todo lo que pone ahí, la verdad que hay cierta tristeza en esta noción, básicamente a quien va dirigida en este caso, al Gobierno de la Nación, su presidente, secretario general Pedro Sánchez a la cabeza. En lo que está haciendo, creemos, es dar una espalda al pueblo saharaui de una manera totalmente incomprensible.
La situación, como decíamos antes, en el Sáhara lleva siendo complicada desde hace un tiempo. En noviembre del 2020 trajimos una moción cuando Marruecos ataca a civiles en una protesta pacífica y rompen el alto el fuego en ese famoso muro de la vergüenza que podemos recordar que mide 2.700 kilómetros, atraviesa todo el Sáhara y lo divide en dos desde Marruecos hasta Mauritania. Pues ahí se rompió el alto el fuego y desde ese momento, como sabemos, los saharauis están en guerra. Y nos da cierta pena porque en este momento geopolítico que estamos, creo, viviendo todos, donde hay otros países, en concreto Ucrania, que están viviendo una situación también de guerra, sería muy bueno que el Gobierno de España hubiese aprovechado para posicionarse e intentar buscar una solución al conflicto también saharaui y, sobre todo, el derecho, que es lo mismo que piden otros pueblos, a decidir su futuro. En el caso del Sáhara no nos piden armas, nos piden el derecho a la autodeterminación con un referéndum. Aquí tenemos los acuerdos, os dejo comentar un poco a los diferentes grupos lo que queráis. Ciudadanos. Estamos de acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida. Partido Socialista. Gracias. Nosotros habíamos fijado ya la postura en la anterior moción que se votó hace unos cuantos meses ya. Y nosotros nos vamos a mantener en la postura que tiene el Partido Socialista, que en relación con el Sáhara Occidental es defender las iniciativas de diálogo que permitan una solución justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las negociaciones dirigidas por la ONU, por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, con respecto a esta moción, nos vamos a abstener. Gracias. Partido Popular. Todos sabemos que el conflicto del Sáhara es un conflicto complejo que se ha alargado en el tiempo demasiados años y que además no parece tener una solución fácil precisamente por eso. Sí nos choca mucho la postura del PSOE, que va dando bandazos. Sánchez adopta una postura absolutamente unilateral que ni siquiera comenta a su Consejo de Ministros y mucho menos al resto de los grupos de la oposición. Entonces, esa postura entiendo que no es democrática ni corresponde unilateralmente a una sola persona, aunque sea el presidente de un país. Entiendo que eso pasaría por comentarlo primero con sus propios ministros, obviamente, luego con todos los grupos. Y dado que el tema es muy complejo y que además supone una implicación también de otros países que se ven afectados, pues que también se busque un consenso de la Unión Europea y de países afectados como Marruecos y Argelia, siempre bajo el paraguas y los parámetros de la ONU. La solución tiene que nacer del diálogo y del consenso, sin ningún tipo de dudas, pero entendemos que no es un tema en el que quepan posturas unilaterales y ni siquiera posturas de ningún grupo. Hay determinadas cosas que entendemos que trascienden mucho más allá de un político o de un gobierno y que deberían ser tratadas a otro nivel, siempre teniendo en cuenta y respetando lo primero y más importante, los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. Qué pena que nos hayan sentado, como tampoco nos hemos sentado para la modificación de la ordenanza de bajar los impuestos, pero parece que al final hay cosas que no le importan a nadie. Cada uno mira por sus propios intereses y la clase política, tanto a pequeño como a gran nivel, lo demuestra desgraciadamente continuamente y de una forma bochornosa. Al final los ciudadanos poco importan y los saharauis en este caso parecen ciudadanos de cuarta porque no le importan absolutamente a nadie. Sí.
increíblemente estamos de acuerdo, el PP está de acuerdo con nosotros esta vez en esta moción, así lo dejó claro también en el Congreso, ¿no? En el pleno que hubo en la Cámara Baja. Sin poco más que añadir, únicamente decir que la postura de la anterior moción, como ya lo dije antes, no tiene nada que ver con esto. La anterior era un ataque bélico y romper un alto al fuego, y esto es dar una espalda a un pueblo donde ya está de por sí, con todas las cosas que están pasando, pues bastante masacrado. Quizás esto sea incluso peor, porque, bueno, pues eso, al final una traición. Y no obstante, en referencia al documento que dices, no sé exactamente en qué te basas, pero en el programa electoral del PSOE del 2019, de abril de 2019, en la página 286, no dice exactamente lo que comentas. Dice que promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas que garantizan el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental está propiciando. Nada de esto está ocurriendo. Ni hubo diálogo, ni nada de esto está ocurriendo que llevaba en el programa electoral. Nada, poco más que añadir, que vamos a seguir siendo voz del pueblo saharaui, que al final, por encima de los gobiernos o de los políticos, está la gente. Creo que no solamente los moscones, también todo el pueblo español tiene una sensibilidad especial con el Sáhara. En este concejo hemos trabajado siempre con el pueblo saharaui, en distintas campañas de cooperación, enviando ropas, juguetes, medicinas, lo que se necesite, y acogiendo, como no, el programa de Vacaciones en Paz. Hemos visto a los críos jugar por la calle, corretear verano tras verano, y hemos sido testigos directos de cómo se creaban familias que van más allá de la política, familias. Al final esos niños tienen familias mosconas y más familias saharauis. Nosotros no vamos a cambiar de opinión al respecto, siempre vamos a estar de este lado, siempre va a ser un poco el compromiso nuestro. La realización de un referéndum, no vamos a dejar de ser la voz de los que no son escuchados. Nos ponemos en la balanza de los que sufren y de los que quieren ser silenciados, y poco más que decir. Sí que me gustaría decir unas palabras al final de Monseñor Romero, que Galeano escribió en su libro de Patas Arriba, que es que la justicia es como las serpientes, al final siempre muerde a los descalzos. Y parece que en este caso quizás sea cierto, cuando después de una crisis mundial y guerras aquí cerca en Europa y los pueblos están sufriendo, parece que todavía echamos más arena encima del pueblo saharaui. ¿Algún grupo más quiere intervenir? Sí. José Ramón, ¿quieres intervenir? Partido Socialista. Bueno, este texto que estaba leyendo es de la ponencia marco del último congreso del PSOE, que es donde se define la política del Partido Socialista. Yo entiendo que esta postura que define el Partido Socialista no contradice lo que se vota en esta moción. Por eso no vamos a votar en contra. Hay ciertas partes del expositivo que nos hacen no poder votar a favor. Entonces, respetando todo eso, es cierto, todo lo que se comenta. Yo creo que en Grao conocemos bien esa realidad que vive el pueblo saharaui, y si dependiera del Ayuntamiento de Grao, a lo mejor la política de todos los grupos en el Ayuntamiento de Grao, a lo mejor la política nacional sería otra diferente. Puede ser. Respecto a las palabras de la portavoz del Partido Popular, es que tampoco quiero entrar en demasiado debate, pero
pero no hay que ir muy lejos en la historia para hablar de intervenciones y de bandajes en la política internacional. Cuando en 2003-2004 la Unión Europea iba en una línea y alguien se puso las botas tejanas encima de la mesa. No voy a entrar en más debate de eso, ya digo. Venga, gracias. Sí, Partido Popular. Bueno, no entraremos en debate porque supongo que el Partido Socialista no podrá, y mucho menos en este caso de los saharauis, porque si no fuera por la gran metida de pata de Pedro Sánchez cuando trajo al jefe del Frente Polisario con nombre falso, pues a lo mejor ahora nos estaba doblegando ante Marruecos, que es Marruecos ahora lo que le está pidiendo. Entonces, la política exterior española ha tenido fallos muy gordos en esta última época con el PSOE, porque al final eso fue un poco lo que puso la guinda, acabó de tensar la cuerda para luego tener que literalmente arrodillarse ante Marruecos con esta cuestión y de repente salir dando la espalda abiertamente a los saharauis. De cualquier manera, siendo esto un dato que todos además conocemos, que además, por cierto, no vemos a nadie ahora con el no a la guerra. ¿Qué pasa? Que en Ucrania no hay guerra, les mandamos armas desde España, pero resulta que nadie sale diciendo no a la guerra. No lo sé. Bueno, en fin, todo dependerá de quién gobierne. El caso es que nosotros entendemos que si bien tenemos una especial sensibilidad con el pueblo saharaui, más a nivel local que otra cosa, por supuesto, por estar grado siempre muy vinculado, entendemos que la postura no puede ser unilateral de ningún partido y exigimos pues unas medidas y unas soluciones que pasan pues por una decisión conjunta a otro nivel, por lo cual nuestro voto va a ser la abstención. No sin antes, al hilo de lo que decía la concejal, que muy bien ha defendido esta moción, respecto de la justicia, decía un clásico, no sé si era Agamenón, pues algo parecido, que la justicia era una tela de araña, más bien, bueno, justicia o el derecho, era una tela de araña que servía para atrapar los insectos pequeños, pero cuando caía uno grande se rompía la tela. Entonces, pues al final siempre estamos en la misma tónica. En este caso nos vamos a abstener, si bien a nivel particular podríamos manifestar que nuestro apoyo es personal, independientemente de la postura que se mantenga desde los partidos en este momento, y que es pues que se haga una reunión con los grupos y que se tome una decisión consensuada. Y en ese sentido lo que comentábamos, que Pedro Sánchez empiece por reunirse con su Consejo de Ministros y por informarlos. ¿Cómo vamos a pretender que informe a los grupos de la oposición si no informa a la gente de su propio equipo que gobierna con él? Yo creo que sí, queda una cosa clara, sí. En este pleno hace mucho tiempo que todos los grupos que aquí estamos ya nos decantamos con el no a la guerra en todas las veces que coincidió. Creo que todos los grupos. No hablo a nivel... Vale. Espera un momento. Sí, algo breve para que cierre ya Lorena. Sí, un pequeño apunte. Yo creo que en ese sentido no a la guerra lo decimos todos, y no a la guerra de Ucrania implica no a la invasión ilegal de un país a otro, incumpliendo todas las resoluciones de Naciones Unidas. Eso es lo que implica no a la guerra, que lo seguimos diciendo todos igual ahora que lo decíamos en 2004, lo mismo. No vamos a discutir lo que estamos de acuerdo, por favor. Cierras ya la moción, Lorena. Bueno, iba a cerrar, pero ahora me apetece mucho. No, voy a cerrar. Si luego tomamos un café y seguimos discutiendo, porque si al final ese no a la guerra significa eso que acabas de decir, en este caso Marruecos está imponiendo otro criterio. Entonces, no, lo que iba a decir era portavoz del Grupo Partido Popular, que sí, efectivamente, el no a la guerra se hizo ya en este pleno y también a nivel nacional, y que su partido estaba ahí también el primero. Y nada, me gustaría cerrar un poco diciendo una frase. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha, va a vencer, no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por la libertad. Acaban hablando y la última frase es: nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Esto no lo dijo el Che Guevara, lo dijo Felipe González. Me voy a hacer eco de esas palabras, a ver si conseguimos que pare aquí esta guerra y cualquier otra.
Bueno, lo vamos a someter a votación. Votos a favor de la moción, votos en contra, abstenciones, 4, ¿no? Bueno, antes de pasar pasamos a la parte de control si no hay ninguna moción de urgencia. Y el punto número 10 son decretos de alcaldía. Pues es dar cuenta de los decretos de alcaldía del 375 de 10 de marzo al 612 de 18 de abril. El punto número 11, escritos y comunicaciones. Escritos y comunicaciones es dar cuenta de la sentencia 5122 del Juzgado Contencioso Administrativo número 6, en virtud de la cual se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Juan Salvador Blanco Álvarez y Igor Blanco Reyero contra las resoluciones dictadas por el alcalde en 3 de octubre de 2021 porque se concedían licencias de obra y de actividad en los expedientes 795-2020 y 1028-2020. El punto número 12, expediente 321-2022, que es dar cuenta del nombramiento del personal eventual o de confianza. Todos los grupos lo disponen. El punto número 13 son ruegos y preguntas. Ciudadanos. Sí, con respecto a esto, sentencia de la que dan cuenta, ¿qué implicaciones considera que puede tener para el ayuntamiento? Bueno, lo primero es si van a recurrirla y lo segundo es, en caso de que se ratifique, si la recurren, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto para el ayuntamiento? Y si se produjeron algún tipo de hecho similar a lo largo de esta legislatura o de la anterior, pues que tenga conexión, similitud, ¿no? con lo que se sustanció en esta sentencia. Y lo siguiente es un ruego, y espero que no me diga José Ramón, eso no es un ruego, en fin, porque siempre que surge algo así en el Pleno que usted no quiere que digamos, pues dice a ruegos y preguntas, a ruegos y preguntas. Y entonces, como no me permitió hablar haciendo una discriminación no positiva, negativa, como sí que ahora le hizo al portavoz del PSOE, no sé si porque sospechaba que lo que iba a decir, pues a lo mejor le favorecía a su formación política o a cambio de ese apoyo, porque dice una cosa y después la contraria. José Ramón. Sí, es que tengo que decir y al final le diré, escúchame un segundo solo. Pero estoy haciendo una introducción. Escúchame solo, para que te acuerdes. Estamos en ruegos y preguntas. Por eso, lo sé, y estoy haciendo una introducción para que usted entienda qué es lo que le voy a rogar. Y lo hago muchas veces, y siempre me corta. Pero sabe perfectamente lo que le voy a decir. Bueno, pues lo que trata es de desviar mi atención y mi concentración, pero no lo va a conseguir. Con respecto a lo que le estaba diciendo, el portavoz socialista decía en la moción sobre el impuesto que no le importaba el que quedase encima de la mesa para hacer un estudio posterior, pero después, cuando se planteó ese tema, pues no obró en consecuencia. Entonces ahí a lo mejor le tenía que haber pedido que se explicase mejor. Ese es un ruego. Y el siguiente es que no haga esa discriminación de, pues si a usted hace una intervención y yo quiero matizarle alguna cosa, a mí no me permitió hablar y, por ejemplo, en el caso del líder, ese es el lenguaje que utilizan en los telediarios, el líder del Partido Socialista. El portavoz del Partido Socialista, pues sí se le permitió. Mire, y después le voy a hacer, al final de toda esta exposición, va a haber un ruego, ¿eh? Por lo tanto, no piense usted que no va a haber el ruego, pero esta es la introducción. Decía a la hora de tratar aquí la moción sobre el impuesto de plusvalía, que cómo es que, habiendo tenido una comisión, no se había planteado en esa comisión.
Y le quiero hacer una pregunta, bueno, una pregunta, no, una reflexión. Y es un ruego para que sepa comparar situaciones similares. Ahora se escandaliza y resulta que en el pleno anterior, en una moción que había presentado este grupo, que era el tema de celebrar el Día del Árbol, se presentó una moción el día 7 de febrero. 7 de febrero, con esa petición y esa propuesta. Y tuvimos una comisión el día 10 de febrero. Y yo le pregunté que, bueno, que cómo no estaba esa moción en esa comisión, y me preguntó que qué día era el Día del Árbol, con lo cual se ve que no estaba muy enterado. Y se lo dije, bueno, nada, si llegaremos a tiempo, lo tratamos en la siguiente. Y en esa comisión no me dijeron ni que tenía, bueno, no sabía qué día se celebraba el árbol, no sé si tenía ya programado. Sí, me preguntó, ¿qué día es el árbol? Porque le dije, hombre, es que, a ver, el Día del Árbol, esto hay que tratarlo en el pleno antes de que se celebre el Día del Árbol. Y me dice, ¿qué día es el Día del Árbol? Y se lo dije. No, bueno, entonces nos da tiempo de sobra. Sí. Y entonces fuimos a la siguiente comisión y se volvió a tratar, y entonces ahí sí que estaba la moción. Y se trató en esa comisión la petición que yo le estaba formulando y tampoco dijeron nada. Y vienen aquí el Día del Árbol, o sea, el día del Pleno, a decir que cómo no me había puesto en contacto con el equipo de gobierno para preguntarles si tenían pensado celebrar el Día del Árbol y que yo les hiciera propuestas, porque ya lo habían pensado ellos. O sea, que en 2 comisiones anteriores no tuvieron ustedes la oportunidad de decirme eso mismo que vinieron a decir aquí al Pleno. No tuvieron esa oportunidad. Lo que pasa es que no tenían ni idea de qué día era el Día del Árbol y no tenían pensado celebrar nada ese día. Y por lo tanto, pues lo que les ruego es que no voy a utilizar esa expresión que tanto le molestó, pero no confunda a los ciudadanos con esos juegos, viniendo aquí después escandalizándose. Si tuvimos una comisión, pero ¿cómo no nos lo planteasteis? Pues nosotros habíamos tenido 2 y no dijeron nada. Que no mienta a la gente, ese es el ruego, que no mienta. Y sigo. Lo que le ruego es que cuando yo hago las intervenciones, Marta Pravia tiene la costumbre de decir algo, de comentar con la teniente alcalde, de cuchichear, de reírse, y nunca les dice nada. Nada. Estoy en pleno y es serio, José Sí, Ramón. no, por supuesto que es serio. Y lo que le estoy diciendo es que tiene que tratar a todos igual. Por supuesto que es serio. Claro que es serio. Claro que es serio. Y después hacía referencia a que yo había dicho que el alcalde decía que había dinero suficiente. Bueno, si lo dije así literalmente, desde luego, nunca escuché decir al alcalde que había dinero suficiente. No, eso le doy la razón. Que se recaudaba más de lo previsto. No, eso lo digo yo. No es que lo haya dicho usted. Y después, lo de los de nuevos ricos, sí, es un comportamiento de nuevos ricos porque presume de lo que tiene el ayuntamiento, pero que no es lo que tiene el ayuntamiento, que es lo que se obtiene de los vecinos, ya digo, en casos concretos como el impuesto de plusvalía, que es anticonstitucional y lo sabemos desde el año 2017 de manera ilegal. Entonces, bueno, pues yo entiendo que esa ostentación tiene que ser ofensiva para una persona que paga o que pagó un impuesto de manera que no era ajustado a ley. Y después se vanagloria de que pagó el ayuntamiento, bueno, o con los ciudadanos de Grao, que pagamos las deudas con los bancos. Como cualquiera que tiene una hipoteca, como cualquiera que tiene un préstamo, claro. Y muchos ciudadanos, si extrajesen el dinero de otros, es decir, si no se quedasen en el paro, si no se quedasen fritos a impuestos, pues también harían frente a sus deudas. O sea, el Ayuntamiento de Grado cumplió con lo que tenía que cumplir, que es pagar a los bancos
las letras de los préstamos que heredó de gobiernos anteriores, incluidos los de Izquierda Unida. Y claro, el IBI, por supuesto, que se pudo haber bajado todos los años. Bueno, bajado y congelado. No lo quiso hacer. Está claro que no lo quiso hacer. Por lo tanto, bueno, dice, es que el IBI lo subió en contra del criterio de Izquierda Unida. Pero es que tenía usted en sus manos la herramienta para haber hecho eso. Luego, el ruego vuelve a ser el mismo. No, esto no es un ruego. En la próxima comisión de portavoces vamos a tratar lo que son ruegos y preguntas, sí, porque si no, esto no es un pleno serio. Ah, y ¿no? Ruegos y preguntas son preguntas concretas y ruegos concretos. Entonces, cuando se quiere hacer una pregunta o se quiere matizar algo en una intervención, ¿por qué usted remite siempre, no, José Ramón, en ruegos y preguntas? No, José Ramón, son dos cosas diferentes. Ah. Perdón, una cosa es cuando quieres, fuera del punto que estamos tratando, decir algo, eso va a ruegos y preguntas, pero en el punto que estemos tratando, tú ahí puedes hacer las preguntas que quieras. Eso es el debate. Cuando se me deja, claro. Cuando... Todo esto se lo quería haber matizado en ese punto y no me dejó. Claro, y como no me dejó, pues entonces me remito a lo de ruegos y preguntas. Y después voy a terminar esto. Sí, tiene una frase que le voy a aplaudir y a felicitar. Y era que decía que esto era como una casa, el ayuntamiento era como una casa. Y en las casas hay un dicho que dice que cuando seas padre comerás huevos. Claro, el único que tiene sueldo en el ayuntamiento, el alcalde. Cuando seas padre comerás huevos, quiere decirse que cuando tú seas alcalde podrás tomar decisiones que le corresponden a un alcalde. Mientras tanto, ya sabes, haces mociones, porque lo que te dijimos de la moción del árbol es que conmigo habló la concejala que estaba preparando un acto para ese día, ella lo estaba preparando, no yo, y que cuando quieras saber si se está preparando una cosa no tienes falta meter una moción por registro y decir hay que debatirla. Nos llamas, hablamos, porque creo que diálogo hay. Pero bueno, si tú entiendes que no, y lo de las plusvalías dices ilegal. Si fuera ilegal, cualquier ciudadano lo reclama, se le devuelve al otro día. Eso de ilegal nada. Y luego tienes un problema. Mira, yo ya dije que lo del IBI, que claro que se podía haber bajado, pero yo lo que dije es que nosotros no lo subimos durante 10 años, lo subieron otros durante 10 años, nosotros no. Y nosotros, una vez que ya recuperamos la situación económica de equilibrio, lo bajamos, el IBI, ¿vale? Y nosotros no pedimos un crédito de 1 millón de euros para pagar facturas del cajón, eso no fuimos nosotros, ¿vale? Eso fueron otros. Y para que aprendas lo que es un pleno municipal después de 7 años, que todavía lo desconoces, cuando vamos a la parte de control y hablamos de ruegos y preguntas, es la parte de control al equipo de gobierno. Puedes hacer preguntas al equipo de gobierno, no hablar de otros partidos de la oposición como hiciste. Es parte de control. Ruegos y preguntas, Partido Socialista. Gracias. Una pregunta es que, visto el estado en el que está ahora mismo el Panteón de Conchaeres en el cementerio, ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Ayuntamiento a medio plazo? Gracias. Sí. Un ruego simplemente. Nos trasladan algunos vecinos, que no sabemos exactamente si es así, que se han reducido los horarios de los alsas que van a Luca desde Grau. No sé si alguien sabe algo simplemente. Es verdad que hay uno a las 7:30 y luego ¿qué más hay? Dicen que hay otro de vuelta. Vamos, pues si desde el equipo de gobierno, si desde el ayuntamiento se podría hablar con alguien de Alsa para que al menos haya otro horario más con el Alsa. Porque claro, siempre ha ido mucha gente desde Grau a Luca a consultas y a visitar a familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, que lo reduzcan nada más al de las 7:30 de la mañana nos parece un poco poco. Entonces, bueno, por si se puede hablar con alguien y ver si se puede recuperar y ampliar ese horario, volverlo a antes de esa reducción. Sí, me suena ahora de memoria que creo que hubo un registro, no sé, hace un mes o más, de alguien que se quejó de eso, que lo trasladamos al consorcio de transportes, que es quien tiene que, lógicamente, hablar luego en este caso, con Alsa. Yo creo que todavía no tenemos contestación,
pero bueno, me informaré y te diré algo. Y el otro tema que me preguntaba Ricardo, sí, está en manos del arquitecta, está haciendo los trámites. Yo creo que al final vamos a tener que reclamarle a la propiedad que lo condicione, porque ya se hizo unas reclamaciones y al final los propietarios entre ellos no llegan a un acuerdo para la cesión. Los hay que están de acuerdo, los hay que no quieren. Bueno, sí, tenemos alguna pregunta sin contestar el pleno anterior, ¿no? Sí, bueno, realmente estaba contestada. Era una pregunta que planteó la concejal del PP sobre las tasas de mercado, pero bueno, quedó el alcalde en confirmar en concreto esa respuesta y efectivamente pues no hubo ninguna subida de tasas una vez que se acabó la sedición el 31 de diciembre de 2021. El 1 de enero del 2022 se les empezó a cobrar a los vendedores del mercado con las mismas tarifas que de los últimos 10 años. Bueno, damos por concluido el pleno. Gracias a todos y a todas.